que tenemos una mesa de super lujo. Vamos a tener 4 intervenciones, una de ellas va a ir grabada, ya se van a dar cuenta por qué motivo, y vamos a arrancar directamente por el orden que estaba dado en la mesa. Arrancamos entonces con Silvia Tienfenberg, que ella es profesora y licenciada y doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires, es catedrática en literatura latinoamericana 1, es investigadora del CONICET, la verdad que es genia total. me tocó una mesa de gente que admiro, así que estoy como súper contenta. Y ella va a estar trabajando sobre un pasaje de la Argentina de Martín del Barco Centenera, que es uno de los temas que ella verdaderamente es especialista. Así que Silvia, si querés, cuando quieras empezar. Bueno, muchísimas gracias, Natacha, por la presentación. Buenas tardes a todos y bueno, feliz de estar en esta mesa y en las jornadas que hasta ahora no pude escuchar más que las primeras presentaciones, pero han sido realmente muy enriquecedoras. Voy a compartir pantalla porque preparé un PowerPoint. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? Bien. Preparé un Power para tratar de ser lo más sintética posible. El tema de esta exposición es, o el título es Muy vieja, lagañosa y colmilluda, un pasaje humorístico en un texto rioplatense del siglo XVII. Lo que voy a hacer es un análisis muy breve de un pasaje de la Argentina y conquista del Río de la Plata, de Martín del Barco Centenera, que se edita en Lisboa en 1602. Si bien se dice que la Argentina es un poema épico, en realidad es un texto que responde a varios géneros discursivos, como en general ocurre con los textos coloniales. Barco Centenera tuvo un hipotexto, una fuente, como decíamos antes, declarada que fue la Araucana. La primera parte de la Araucana de Alonso de Ercilla, que se publicó en 1569, ya en 1571 circulaba en el Río de la Plata, y seguramente en ese momento fue leída por Centenera, quien declara en su texto que va a seguir los pasos de Ercilla. No lo logra en absoluto, Ercilla es un gran poeta, Barco Centenera no, pero de todas maneras hace un texto interesante para trabajar desde la perspectiva de las reescrituras. Una de las reescrituras que hace Centenera es de uno de los pasajes más famosos de la Araucana, cuando se reúne la Junta Indígena de Caciques, donde el anciano Colo Colo hace una arenga para que se llegue a dilucidar quién va a ser el capitán que se va a poner al frente de las tropas indígenas para resistir a los españoles. Esta arenga fue muy elogiada posteriormente por Voltaire, imitada en varios textos, y Centenera va a hacer su propia versión. Yo extraje algunos versos de en el momento en que Colo Colo habla en esta junta indígena para poder hacer una comparación muy breve con la arenga de Centenera. Acá Ercilla presenta a Colo Colo como un cacique anciano, un anciano sabio, e insiste en que lo que propone Colo Colo es hacer razonar a los más jóvenes. Y efectivamente eso logra, hay diversas opiniones, pero finalmente se llega a un consenso
que tiene que ver con un planteamiento ético, porque se relaciona con las mejores intenciones, como aclara el texto de Ercilla. Básicamente, ustedes recordarán que lo que propone Colo Colo es que se haga una competencia entre los caciques que sostengan un tronco, y el que más tiempo puede pasar sosteniendo un tronco, entonces va a ser el que dirija la resistencia indígena contra los españoles. ¿Qué es lo que va a pasar en la Junta Indígena que reescribe Centenera en la Argentina? En el canto 16 se narra un enfrentamiento, que es un enfrentamiento histórico, históricamente documentado, entre Diego de Mendoza, que era el gobernador de Santa Cruz de la Sierra, y el virrey Francisco de Toledo, que lo quiere sacar de las funciones de gobernador. Entonces lo que hace Mendoza es dirigirse a donde está el cacique Ibitupuá y proponerle que se unan en contra del virrey Francisco de Toledo. El cacique Ibitupuá no acepta unirse con Mendoza, y entonces convoca a un consejo de guerra con sus capitanes, y ahí les explica por qué ha tomado la decisión de no unirse con el español en contra del virrey. También transcribí algunos versos para que se vea la diferencia de esta reescritura, que tiene que ver fundamentalmente con lo grotesco que aparece en Centenera, porque el cacique Ibitupuá ha llegado a esta determinación no por el razonamiento, como en el caso de Colo Colo, sino que lo ha hecho basado en agüeros y presagios. Y la propuesta final del cacique no tiene que ver con la mesura, como en el caso de Colo Colo, sino con la desmesura. Dice, me pone nuevas fuerzas y me anima a conquistar los Charcas, Cusco y Lima. Es decir, la propuesta del cacique es conquistar todo el virreinato del Perú prácticamente. Entonces, esas son diferencias fundamentales que aparecen en los dos textos. Aparece, digamos, lo grotesco en la reescritura de Centenera, pero hay algo más. Después que el cacique hace esta locución, se para uno de los más ancianos de los caciques para proponer una salida más mesurada. Entonces, uno de los capitanes jóvenes, lo que dice que es que más valdría matar toda la sangre vieja y fría, pues quita a los osados corazones la causa de venganza y ocasiones. Es decir, se refuerza esta idea de lo grotesco, el anciano es desautorizado por el joven, quien toma esta determinación poniendo por delante la venganza, o sea, se suma desmesura a la desmesura. Y la referencia que viene posteriormente es que la Junta se convierte en un encuentro de borrachos donde cada uno habla sin escuchar al otro, también lo contrario de lo que propone Ercilla. Pero esta junta se resuelve de una manera absolutamente original en Centenera. Dice, una india que las tazas ministraba, o sea, administraba, muy vieja, lagañosa y colmilluda, a todos los mancebos animaba con su lengua mordaz y tartamuda. Entre otras muchas cosas que hablaba, aquesta razón dice la barbuda. En medio el Paraguay, pero estamos, aquestos y los otros resistamos. Es decir, quien completa la arenga militar que ha comenzado el cacique Ibitupuá
es una mujer india vieja, que es en realidad la que está distribuyendo el alcohol, porque dice las tazas administraba, con características físicas casi bestiales, que aparte, para hacer esta alocución, tartamudea, y la propuesta que hace, que es finalmente la que convence a los jóvenes capitanes indígenas, está dentro también de un discurso desmesurado, es decir, estamos en el medio, digamos, la resolución que propone tiene que ver nada más con un lugar geográfico y no con una estrategia militar, como era lo que había propuesto Colo-Colo, aunque, digamos, por razones de tiempo no llegamos a ver. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Y voy a ir tratando de sintetizar más aún. Con la aparición de la vieja indígena, entramos dentro de otro dispositivo, que es el de la arenga militar femenina, que tiene una larga historia en Occidente y que comienza con la reina búdica, la reina celta búdica, que es un personaje histórico también, que aparece por primera vez en Tácito y Dion Casio, que da una arenga militar que es modélica de las arengas militares femeninas y que se ha reproducido durante siglos. En la Araucana de Ercilla hay dos mujeres que pronuncian arengas militares, pero se trata, las dos están, las conocemos por sus nombres, y en un caso es una mujer mayor, que es una española hidalga, y en el otro caso es Fresia, la esposa del cacique Caupolicán, que es también una princesa indígena. Barco Centenera, por el contrario, pone la arenga militar en boca de una mujer cuya característica principal es ser tartamuda, aparte de ser vieja y poco agraciada físicamente, y eso es lo que la va a diferenciar de las otras arengas militares, que también es un rasgo irónico, porque esta primera arenga pronunciada por Boudica justamente es recordado por lo elocuente, porque Boudica, que aparte se la recuerda también por su belleza, convence a toda una tropa de enfrentarse. Boudica ha quedado viuda, por eso se hace cargo de la tropa, frente a la invasión romana. Entonces hace una arenga militar tan encendida que logra que su tropa le responda, y en ese momento vencen a los romanos, que es también un hecho históricamente comprobado. En otra instancia está esta reescritura de Centenera. Muy bien. La Argentina y conquista del Río de la Plata, entonces, no solamente muestra la reconfiguración del modelo erciliano a través de la introducción de elementos humorísticos grotescos, también deconstruye una figura heroica como la de Reina Búdica, cuya belleza, nunca cuestionada, ha recorrido 2 siglos de representaciones desde Tácito al anime. Aún hoy hay varias representaciones, varias muestras del anime, donde aparece Boudica. Boudica siempre es de una gran belleza y está caracterizado por el largo cabello rojo. Para terminar, Barco Centenera da una vuelta de tuerca en esta narración que aparece en su poema, que de ninguna manera aparece en el modelo erciliano, porque introduce en esa narración el vínculo entre la anciana indígena y la mujer barbuda. Si ustedes recuerdan, el enunciado final de la arenga es: «Aquesto dice la barbuda».
La mujer barbuda, que por ahí en este momento para nosotros nada significa, era un personaje humorístico muy conocido en el Siglo de Oro. En 1590, Juan Sánchez Cotán pinta La barbuda de Peñaranda, que está en este momento en el Museo del Prado, que representa a una mujer de la época que era Brígida del Río. La representación es en realidad un hombre con ropa femenina y no es un caso aislado, puesto que la mujer barbuda aparece en el Guzmán de Alfarache, en el Tesoro de la Lengua Castellana. Covarrubias hace una definición de la mujer barbuda. Este grabado que ustedes están viendo es el grabado que usa Covarrubias. Aparece también en el Donado Hablador y aparece, por supuesto, en la segunda parte del Quijote, porque una mujer barbuda va a ser una de las enamoradas del hidalgo. Para finalizar entonces, la mujer barbuda no solamente aparece referida en estos relatos de tono humorístico y grotesco junto con enanos y bufones, también se integraba en otro dispositivo que trascendía lo físico y remitía a lo moral. Como ser andrógino, se la vinculaba a la lujuria y se suponía que mantenía tratos con el demonio. Así aparece entonces en el texto de Centenera, abriendo otras posibilidades de análisis, pero por supuesto que eso va a ser tema de otra presentación. Así que nada más y muchas gracias. Traté de hacerlo de lo más sintético que pude. Muy bueno, Silvia, excelente. Muchísimas, muchísimas gracias. Ahora mientras, ahí está, perfecto. Los que quieran ir poniendo comentarios o preguntas en el chat, no se preocupen, vayan poniéndolos ahí y después los recuperamos sobre el final. Digo, para que a mí a veces me pasa que se me pierden las ideas, así que si ya las dejo anotadas, para mí es más fácil. Yo después me encargo de leer todo, no se preocupen. Bueno, y le damos paso ahora a nuestra segunda integrante de la mesa, otro lujazo maravilloso, que es Laura Arellas, soy muy mala con las vocales abiertas, de la Universidad de Lisboa. Ella es doctora en literatura, también fue lectora de portugués en Europa, en las Américas, en Asia, es investigadora también de la Universidad de Lisboa y nos va a traer un trabajo que dice ella, y estaría buenísimo ahora que comentes un poco más, Laura, que no es una ponencia, no es una conferencia, es un manifiesto. A ver. Uy, justo se le congeló la pantalla. Muchas gracias, bienvenidos a todos y a todas. Y diga, ¿o no? ¿No me escuchan? Ahora sí te escuchamos perfectamente. ¿Me escuchan o no? Perfectamente te escuchamos, Laura. Habla tranquila. Bien, gracias. Pero yo no me veo ahí. No hay problema. Bien, está bien. Bien, yo quería dar la bienvenida a todos y todas y empezar por agradecer a Ana Flores y a Laura Cilantro que proporcionaran que nosotros de la otra Sociedad de Estudios de Humor estemos con vosotros y que podamos iniciar este intercambio. Ojalá se pueda mantener en el tiempo futuro. Y también quiero agradecer a todos que están en la pantalla y los que están conmigo y con vosotros en pensamiento.
Bien, yo de hecho soy de Lisboa, de la Universidad de Lisboa, pero no estoy en Lisboa, estoy en Buenos Aires, varada por la pandemia y varada por el amor, que es más bonito. Además de la Universidad de Lisboa, yo soy miembro fundador de la Sociedad Internacional de Estudios de Humor Luso-Hispánicos, que ya envió mis colegas que ya hicieron las ponencias en los días anteriores. Y yo soy una especie de abuela, porque soy miembro fundador hace 25 años, abuela de la sociedad. Era amiga de Paul Sieber, que era el fundador, que insistía conmigo, vamos a hacer un congreso en Lisboa, vamos a hacer un congreso, ok. Yo me preparé y organicé el congreso en 2012 y fue muy bueno porque se internacionalizó mucho más, que estaba muy restrito a Norteamérica y a Centroamérica, y ahora está por todo el mundo. El año siguiente, nuestro grande amigo y colega y compañero de trabajos, Imperiale, organizó en Kansas City, porque cada 2 años se organiza en un país diferente, depende del anfitrión. Paul Sieber vino con su mujer, porque siempre viajaba con su mujer, del norte de los Estados Unidos, de Filadelfia. Llegó a Kansas City, el primer día del congreso falleció. Murió en el congreso. No sabemos si él quiso hacer humor negro con nosotros, a lo mejor, pero fue una cosa graciosa, morir en el espacio que le había criado con tanto amor como a un hijo. Bien, entonces voy a pasar, ya me presenté al título propiamente de mi ponencia, que es Morir de risa, no a la intolerancia religiosa. No es una ponencia, sino, como ya se dijo, un manifiesto. Manifiesto así, de puño al aire. El 7 de enero de 2015, el mundo se chocó, se emocionó con la matanza que 2 miembros de la Al-Qaeda hicieron en la sede del semanario satírico Charlie Hebdo, como mencionó esta mañana nuestra colega María Malbrán. De ahí resultaron 12 muertos, después más 5 muertos. El día siguiente, 5.700.000 manifestantes en toda la Francia apoyaron la revista. 40 líderes mundiales también apoyaron la revista. El slogan "Je suis Charlie" fue esparcido por todo el mundo. En la semana siguiente, el hebdomadario, que tenía una tirada de 600.000 en una sola lengua, el francés, tuve una salida de 7 millones en 7 lenguas por todo el mundo. Bien, morir de risa nunca más, la primera vez. Voy a dar un salto temporal y voy a llegar a Buenos Aires 2006. En el Teatro Avenida se representó una ópera jocosa de 1737 del luso brasileño que nació en Portugal, nació en Brasil pero vino muy temprano para Portugal, niño, Antonio José da Silva, de apellido El Judío, que fue quemado en la hoguera en 1739 a los 34 años de edad. ¿Por qué lo mataron? Vamos a ver. Desde 1536 es una fecha muy importante porque es la institución de la Inquisición en Portugal. Y creo que en España también es una fecha muy semejante a esta. Y también falleció nuestro dramaturgo que llamaba Gil Vicente, que escribía en español y castellano porque en Portugal durante 60 años pertenecía, era solo la Península Ibérica que estaba toda junta. Y con él durante 200 años no hubo teatro en Portugal. No había teatro portugués. Había zarzuelas traducidas al gusto portugués, había ópera italiana, ópera bufa traducida al gusto portugués. Pero realmente un dramaturgo portugués, el primero que emerge en 1773 es António José da Silva.
¿Qué hizo él para que lo mataran? Fue un gran innovador en el aspecto teatral. En ese tiempo, de 73 a 78, murió el año siguiente porque estaba preso bajo tortura. Hizo reír a miles de personas con sus 8 óperas jocosas en el Teatro de Bairro Alto, que todavía está allá de pie en Lisboa. Se puede ir al teatro. Además, este autor, a pesar de estar muerto hace más de 200 años, sigue siendo muy estudiado tanto en Portugal como en Brasil. Una innovación, temas mitológicos, porque los temas mitológicos en principio no son peligrosos porque está tan lejos, ni siquiera ofenden la Iglesia Católica porque son dos religiones, una para seguir y la otra para adornar, era un adorno, como se hacía en la epopeya. Él tenía, a pesar de tener temas mitológicos, tenía personajes bufos, que eran importados de la comedia italiana. Así que parece que vemos una mezcla de Lully con Pergolesi en escena por nuestro dramaturgo. Era un hombre de gran cultura, porque las piezas de contenido clásico, como esa que se representó ahora acá, que se llamaba Las variedades de Proteo, eran piezas de mucha innovación y mucho contenido, y no solo de actores reales en el tiempo, tener títeres que ya existían, pero al par de los títeres tenía actores que cantaban y que eran contratados en Portugal o venían de la península ibérica, de Italia. Tenían siempre un final feliz, eran alegres. Además de los actores, del dramaturgo, del compositor, tenía más o menos unas 20 personas trabajando para él, y tenía muchos, los titereteros y los hombres, los ebanistas, que preparaban toda la esquina. Salía más o menos una por año por alturas del carnaval, a veces salían 2. Yo no tuve porque estoy en Buenos Aires, no pude tener de manera ninguna acceso a las partituras para plantear si eran al gusto italiano, eran al gusto italiano, pero no pudo analizar. Otra innovación que tenía que ver con el uso de los títeres era la maquinería, porque la maquinería proporciona, eso era también una innovación en escena, proporcionaba que los dioses, las tormentas, los carros voladores, los que bajaban del cielo, pudiesen ser hechos con títeres, porque con personas no sería posible. Monstruos voladores, etc. Otra cosa jocosa, por eso se llamaba óperas jocosas, son los criados bufos. Y los criados bufos, si era una ópera de contenido mitológico, el dios o el rey, por ejemplo, el rey Minos, tenía un criado bufo. Los dioses tenían criados bufos, las diosas tenían criadas bufas. Estaba en el discurso del criado todo el contenido cómico, porque era un discurso cómico, crítico, irónico, y tenía todos aquellos ingredientes que están definidos por Henri Bergson, de cómico de carácter, cómico de acción, cómico de personaje. Ahí parecía realmente una mezcla de Pergolesa, de la Serva Padrona con Lully. Ofensas. ¿Por qué? Porque matar a un hombre de esos, además de ser judío. ¿Qué pecados tenía? Ofensas a la monarquía. No olvidar que ello... ¿Cuántos minutos tengo más? Tengo 5 minutos más. Ok, está bien. Estoy casi terminando. ¿Qué ofensas 10 a la monarquía? Laura, 10. Bien, gracias. Este tiempo en que él produjo las 8 óperas jocosas
fue el reinado del rey Magnánimo, que era su apellido, que era tan magnánimo y tan protector de las artes, porque robaba entre comillas, recibía o sudaba el oro que venía de Brasil, un quinto de las riquezas que eran extraídas de Brasil, en piedras preciosas, oro, plata, venía todo para Portugal. Así que él pudo proteger las artes, la música, mandaba estudiantes o padres ya, pero talentosos para Italia, y también recibía pintores, músicos, lo que es yo, para enriquecer su corte, y protegió realmente el arte. Pero la única, yo que leí todas las obras, la única sátira que encontré ni siquiera era una sátira, era una alusión, dicen que era una alusión de rey Minos, de la pieza Labirinto de Creta, al rey magnánimo Don Juan V, no más que eso. A la iglesia, él ponía en el discurso de los criados bufos, de los que se llamaban en portugués, ya no sé si lo dice, los graciosos. El gracioso tenía un discurso, por ejemplo, silogístico, que era una parodia a la educación religiosa jesuita, porque toda la educación en el siglo XVII estaba en la mano de jesuita. La educación, el teatro, etc. Que era edificante, obviamente. Aparece un embajador en una de las obras también que dice que los magnánimos debían tener más condescendencia con el pueblo, pero así, una crítica un consejo, más que crítico, un consejo muy superficial. La poesía palaciana gongórica del siglo XVII también aparece parodiada, perdón, es ruido de la calle, parodiada en las partes que son cantadas, que son arias, porque hay la música en las partes, la música es una innovación en el teatro en Portugal en ese tiempo. Las partes cantadas también, porque el teatro solía ser en prosa, pero no era cantado. Y también sigue aquí, hay muchos diálogos en prosa, pero hay de vez en cuando una aria o un coro que era cantado. Así que ni el amor que los miles de espectadores y hasta el rey no tuvo poder para librarlo de las garras de la Inquisición y de la tortura. Y por eso yo termino preguntando. Y después se siguieron 2 siglos más de silencio. La Inquisición terminó un poco antes del periodo que nuestro colega João de Portugal presentó ayer, que era el final del siglo XIX, y la Inquisición terminó para nosotros, pero dejó manchas muy grandes en el carácter de los portugueses. Terminó en 1821. Hay límites para el humor, porque se mata. Y yo termino con mi planteo y mi lucha. Intolerancia religiosa, nunca más. Morir de risa, nunca más. Muchas gracias. Terminé. Excelente, Laura, excelente, buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, tendríamos que pasar ahora a Ana Padovani, pero está teniendo unos problemas de conexión, así que no sé si la vamos a poder tener, lamentablemente. Cualquier cosa, si termina la reunión y ella no pudo conectarse todavía, le pediremos que haga un video, lo subiremos al canal de YouTube. Pero, ¡ay! Ahí la veo. Ahí estás. Perdón, la acabo de ver. ¡Qué suerte, qué emoción! Estás sin micrófono, Ana. Y además te llamás Edgardo. No, estás sin micrófono, Ana, no te estamos escuchando. A ver, Jorge, capaz vos le podés dar micrófono a ella, que sos el administrador. Pero bueno, mientras descubrimos cómo hacer para que Ana pueda tener micrófono, yo la presento así con gran devoción
Ana ella es docente, psicóloga, es música, es actriz, es escritora, y es especialmente, por lo menos en mi corazoncito, narradora, ¿no? Una de las grandes narradoras que tiene la Argentina, y muy especialista por afectos artísticos y afectos afectivos a Nini Marshall. Ya le hemos visto hacer unas cosas absolutamente extraordinarias con respecto a Nini. Yo todavía le voy a insistir para que lo haga ahora, porque en un congreso que tuvimos hace mucho tiempo en la Universidad de Buenos Aires, ella hizo el monólogo del Hamlet de Nini Marshall. Yo todavía me estoy riendo, así que se lo había pedido especialmente, y si no, metemos presión entre todos para que lo haga. Ayúdenme, por favor, a meter presión. ¿No se oye? Es una genia. ¿No se oye? Sí. Perfecto, Anita, perfecto, perfecto. Así que ella va a trabajar sobre realidad y ficción, el humor de Nini Marshall. Así es. Todo tuyo, Ana. Bueno, voy a empezar, como diría Catita, vamos a hablar primero en serio, después hablamos las bromas, pero primero lo serio, como corresponde. El humor da cuenta, entre otras manifestaciones de la cultura, de la distancia que hay entre la representación de las cosas del mundo y la significación que de ellas nos hacemos. Es decir, de lo que cada uno ha podido captar del objeto con las palabras propias de la lengua hablada y de sus numerosos dialectos. Esto da un sentido a esa experiencia sensible, así como a aquel a quien se le dirige la palabra. Tenemos, por tanto, el que percibe, cómo lo percibe y lo dice, el que recibe esa palabra y cómo la significa. El humor es una manera de relativizar la verdad que el humorista quiere transmitir, en la medida en que no la muestra como absoluta y única, sino como enigmática y sutil. No es semejante al chiste, en la medida en que, a diferencia de aquel, implica un grado de autoobservación. El dar más de una posibilidad de significación es un punto que tiene en común con la poesía. En este sentido, el poeta Fernando Pessoa decía: el poeta finge que es dolor, el dolor que en verdad siente. Intentaré aquí reflexionar acerca de la asociación que suele producirse en los espectadores entre el personaje y su creador. Difícilmente el público se cuestione si en su vida real el actor piensa, siente o reacciona tal como lo muestra en escena. Parecería existir una tendencia a confundir al actor con el personaje que interpreta, sobre todo si este es producto de su creación. Tomaré como referencia el humor que desplegaba Nini Marshall, quien, con la creación de sus personajes, contrapuestos con su vida y sus características personales, da cuenta de estas apreciaciones. Su figura resulta un ejemplo paradigmático porque aparece comúnmente asociada a su personaje más conocido, Catita, una muchacha simple, ramplona, que deformaba el idioma por ser hija de inmigrantes, que alardeaba de una cultura que no tenía y que en su afán por resolver algún problema acababa siempre produciendo otro mayor. Sorprende saber que en la intimidad Nini era una mujer tan culta como tímida, en absoluta contraposición con aquel personaje. En su época, por su condición de mujer, le fue difícil lograr un espacio para hacer humor en la radio. Lo logró tras muchísimo esfuerzo y gracias a su tesón y a su talento. Merced a la observación que hacía de amigos y familiares, creó toda una galería de personajes y nunca permitió que le escribieran sus guiones, ni en la radio ni en las numerosas películas en las que participó. Nació en Buenos Aires el 1 de junio de 1903. Su verdadero nombre era Marina Esther Traveso. Era hija de asturianos y tuvo una educación refinada. Hablaba muy bien inglés, francés y alemán, y decía que el italiano lo sospechaba. Hizo el bachillerato en el liceo número 1, el que está en la calle Santa Fe, y ni bien se recibió se casó, y fue a vivir con su marido al interior y tuvo una hija. Por desavenencias en el matrimonio, decidió separarse, y se volvió con su hija a Buenos Aires, donde salió a buscar trabajo. Era el año 1926.
Comenzó en una revista haciendo comentarios sobre el mundo del espectáculo. Después ganó un concurso como cantante internacional en la radio La Voz del Aire. Allí era reconocida por las bromas que hacía con el personaje de una gallega, que era el recuerdo de una inolvidable niñera que había tenido en su infancia. En una oportunidad la escuchó Pipita Cano, que era la conductora de un programa de entrevistas, y le propuso hacer una intervención en su programa con ese personaje. Fue allí donde la escuchó el empresario Roberto Yauró, que estaba por lanzar al mercado su jabón verde, y le ofreció a Nini ser la cara visible para la publicidad de su nuevo producto. Por esa época se casó con Marcelo Salcedo, de quien tomó su segundo nombre. De Marcelo Salcedo tomó el mal y el sal. Por un error de tipeo en un medio, le agregaron la H en el medio y le quedó Marchal. Y a ella le gustó y así quedó su nombre artístico. Y comenzaron a llegarle propuestas para hacer su personaje en radioteatros. Ella aceptaba con la condición de escribir ella el guión de su personaje. Nunca permitió que le escribiera otro guión, ni en el cine, ni en la radio, ni en ningún medio. Siempre su personaje lo escribía ella. Pero el deseo era tener un espacio propio en la radio. Y le costó muchísimo tiempo, muchísimo trabajo para que Pablo Osvaldo Valle, que era el director de Radio El Mundo, le diera 5 minutos en el programa de Francisco Canaro, el programa de una música de tango, de orquesta típica. Y cuando comprobó el éxito que tenía, le dio media hora para hacer, junto a Juan Carlos Torri, hacer sus personajes. Fue así como nació el primero de ellos, que fue Cándida Loureiro Ramayada. Para todos, Cándida. Porque yo soy Cándida. Y les voy a hablar sobre la cultura, ya que ustedes son personas de la cultura. Y la cultura es una cosa muy importante, ¿vea? Porque si usted no tiene cultura, se va a un concierto de Chopin, como ser, y se cree que Chopin fue el inventor del guiso de marisco. En cambio, si usted tiene cultura, usted sabe que Chopin fue el inventor de los valses papianos. Inventó valses de todas las medidas, a cualquier valor de dedos. El número 1, el número 2, el número 3. Y si usted no tiene cultura, se va a una conferencia de Solón, como ser, y se cree que Solón era un sol de este tamaño. En cambio, si usted tiene cultura, usted sabe que Solón fue un gran rey. Y como le digo Solón, le digo Tiberio, que no fue ningún gobernador, sino que también fue un gran rey. Y le digo Hipócrates, que no fue ningún falluto, sino un gran doctor. Y le digo Bruto, que no fue ningún bruto, sino que fue un gran asesino Bruto. ¿Ven que yo soy persona de la cultura? Por eso mis amigos cuando me ven dicen, la gente con la que uno se rocía. Bueno, y esta era Cándida. Por entonces, como le decía, Nini comenzó a hacer sus personajes en la radio, acompañada por Juan Carlos Torri, que fue siempre su partener. Y era un galán muy perseguido en la radio por entonces, porque claro, la radio entonces concitaba toda la atención. Iba todo el mundo a la radio a ver, era como ir al teatro, era la radio, iban a ver a los personajes cuando salían, las chicas lo perseguían a Torri porque Torri era muy buen mozo, era un galán en aquella época. Entonces, Nini, que era muy observadora, veía a las admiradoras de Torri, veía cómo se iban tras él y lo perseguían, le pedían un autógrafo. Veía que eran chicas que hablaban mal, porque eran en su mayoría descendientes de inmigrantes, veía cómo se ponían su mejor ropa para venir al centro, y observando, porque Nini era tremendamente observadora, observando estas niñas, estas chicas, estas chifilinas que venían de los barrios, es como surgió su siguiente personaje, que fue Catita. Catita que, por cierto, Catita fue su personaje más emblemático y con el que muchas veces se la confunde, porque en realidad Nini era una mujer, como yo les dije al principio, de una gran cultura, ¿no? Y de este modo aparece este personaje también emblemático. Bueno, y a pedido de los presentes les voy a contar la historia del Hamlet. Sí, porque yo voy a representar el Hamlet en el cuadro filodramático de mi barrio. Y yo hago el papel de la reina.
y voy toda vestida de época. Sí, toda de época menos los pies, porque a los pies me dieron unos zapatos que me molestan, no me quedan bien, así que me voy a poner mis plataformas de corcho. Ay, sí, yo la reina, soy la reina de Dinamarca. ¿Y ustedes conocen la historia del Hamlet? Ay, sí, la historia del Hamlet, la escribió un tal Shakespeare, uno que le decían el cisne de Avon. Oh, como se ve que ya desde entonces los escritores andaban por ahí peleándola y vendiendo productos cosméticos, ¿no? Mire que llamarse el cisne de Avon. Bueno, este Shakespeare escribió esta historia del Hamlet, que viene a ser una historia que pasa en Dinamarca, que le pasa todo el merengue, ¿no? Resulta que estaba el rey y la reina, y resulta que la reina afilaba con el cuñado, que era otro buen manano. Y aunque el rey estaba coronado, ellos lo vuelven a coronar. Y agarra el rey, el cuñado, me lo encuentra el rey durmiendo en la siesta y le tira veneno por una oreja. No hay que usar la oreja teniendo mano y agujero en la boca, que es más práctico, ¿no? Bueno, la cuestión que la víctima gripa. Y el victimario se casa con la reina, lo cual le cae al Hamlet como una patada. Tanto que le viene una tiricia y una locura, que se lo pasa hablando con las paredes, pobre Wolfamito. Un día le vienen con el chimento de que andaba por ahí cerca una compañía rasca, de rascadores de gira. Y entonces él les hace representar el crimen de la oreja delante del rey y la reina, que como vieron que tenían las colepajas, salieron rajando del salón. Y ahí va el Hamlet y le dice de todo a esa madre, ¡ay, lo que no le dice con esa boca de culata! Adulterada, criminal, desfachatada. Y ahí es que le agarra toda la que se manda y el monólogo del horno. ¿No conocen el monólogo del horno? Ese monólogo, ese famoso monólogo que dice, to be or not to be. ¿Se acuerdan? Es el del horno. Bueno, y resulta que estaba ya todo, empieza a insultar a la reina, al rey. La tenía podrida la madre de Hamlet con todas las cosas que le decía. Lo que no le dice con esa boca de culata. Porque está bien que es el hijo de madre viuda, pero no es para tratarle de esa manera, ¿no? Bueno, desdichada, adulterada, le dicen, cada cosa que yo no sé cómo la reina lo aguantó, cómo no agarró una chancleta y se la partió por la cabeza. Pero está bien que sea un hijo de madre viuda, pero no es para tratar de esa manera también. Bueno, la cuestión es que la reina, con toda la locura que veía, todas las otra cosa que hace el Hamlet que me olvidaba de contarle, que no va que lo asesina a la colonia ese que se había metido tras las cortinas, le encaja unas cuchilladas y lo mata también. Y la feria, que era la novia del Hamlet, se viene loca, demente de la cabeza, y empieza a andar por el castillo cantando unos boleros con unas letras divinas, la. Pero todo esto, el padrastro, como ya estaba cansado de Hamlet con todas sus sospechas, siempre espiándolo, se lo saca de Inglaterra, se lo manda para unas marcas, se lo manda con unos amigos se lo manda para sacárselo de encima. Lo manda con una carta de recomendación para el rey de allá, donde le diga que le haga el obsequio de cortarle la cabeza al portador de la presente. Y ahí es donde le pasa de todo al pobre Hamlet. ¡Ay, le pasa! Y se manda el otro monólogo famoso de la carabela. ¿Saben lo que es la carabela? La carabela viene a ser la cabeza hueso que está dentro de la cabeza de carne de todas las personas humanas. ¿Cataron? Ahí donde se manda ese monólogo famoso. Bueno, para no ser la historia más larga, al final se acaba porque se mueren todos los artistas. Sí, mire, si yo entre asesinato, duelo y suicidio conté 7 cadáveres, hasta a mí me mata la reina, me envenena a mí. ¿Envenenarme a mí? ¿Que por no matar un pollo soy capaz de comérmelo crudo? Ah, sí, pero yo le voy a dar otro final. El Hamlet ese que se va a asesinar a la abuela de él si quiere. Yo le voy a dar otro final, digno de una reina. Por ejemplo, bailando el minué de Padre Rischi, así.
Yo soy la reina de Dinamarca, tralala, de la comarca, la calumniada, la lengua de esa que es peor, que se puso a chimentar, pero me la va a pagar, yo le cambio el final. Bueno, seguimos seriamente ahora hablando. Bueno, así fue como Nini comenzó, como les decía, primero con su personaje de Cándida, luego su personaje de Catita, y siguió con la construcción de otros personajes luego, ¿no? Ella era muy exigente, muy autoexigente, muy cuidadosa, escribía todos los días sus guiones en un blog, tenía un gran blog coloso donde escribía por las mañanas, llevaba a su hija fue siempre como su consejera de alguna manera, porque ella le leía los guiones a su hija y miraba las reacciones. Si la hija reaccionaba y se reía, ella pensaba que el chiste iba a funcionar. La llevaba a la plaza y allí escribía. En esa época filmó muchas películas, pero siempre con la condición de escribir ella su propio personaje. Hasta les diseñaba el vestuario, hacía ella absolutamente todo. Incluso nunca quiso vender el personaje a otros países, aun cuando hubiese sido un gran negocio, porque ella quería que solamente saliesen de su pluma. Su éxito era cada vez mayor y mayor, y tenía que componer nuevos personajes. Así fue como un día que fue a tomar el té a la casa de una tía de su marido, de Marcelo Salcedo, se encontró con una reunión de señoritas muy mayores, y ella salió muy divertida de esa reunión, diciendo que nunca había visto tantos años juntos, ni nunca había escuchado hablar de tantos próceres juntos. Y así fue como creó su siguiente personaje, que fue la niña Jovita Geliones, que decía algo así: vengo de asistir a unos esponsales. Se casó María de las Virtudes Campana Lagos con Apolinario Cerdas, primo del secretario del doctor Roque Saespeña. El doctor Porras Cuepedé. Cuepedé no es apellido, es sigla. Significa que en paz descanse, porque murió en la primera remesa del cólera. Yo tuve el gusto de asistir a su velatorio. La boda de Virtudita se realizó después de 60 años de romántico noviazgo. ¡Ay, bendito sea el Rosalío! ¿Cuándo encontraré un novio mío? Bueno, siguiendo con la composición de personajes, recordó uno del que había tenido conocimiento cuando vivía en el interior. Nini era una persona muy generosa y hacía funciones a beneficio incluso. Cuando había vivido en el interior, había una vecina que siempre le mandaba recados con una criadita, la que parece que trataban bastante mal, la habían pelado, incluso la llamaban la pelada, y Nini, que era tan cariñosa realmente, la ayudaba muchísimo hasta chiquita, y fue la que en realidad le sugirió, le motivó, mejor dicho, su siguiente personaje, que fue Belarmina, una niñita que venía siempre, la puso como la servidora de la niña Jovita, y siempre venía con algún recado. Era mucho más pícara de lo que parecía, pero siempre Nini la ayudaba de alguna manera. Y esta Belarmina, hablaba más o menos así. Manda a decir a la niña Jovita que cómo amanecido, que cómo está usted, y que si está bien, y que si por favor, que se le presta la escalera para la tarde. El otro día la niña Jovita me ha dado una soba, y digo, ¿qué culpa yo tengo de que se abre la puerta justo cuando ella abrió la puerta justo cuando yo tenía el ojo puesto en el agujero de la llave? Ella dice que espiar es feo. ¿Qué va a ser feo? ¿Es de lindo? Todo lo que hace cuando se va a acostar. Primero pone la sonrisa en un vaso. Sí, la dientadura postiza. Y una dientadura hermosa.
De día cuando se la saca, la pone arriba en la repisa y le alegra toda la casa. Después se saca la dentadura postiza y otras cosas más postizas que usa, pero que no son de hueso, son de goma. Y tiene dos pares. Uno está para dentro de casa y otro para adentro. Y así, y el otro día me da una soga porque dice que yo le estoy espiando. Pero yo tenía el ojo puesto en el agujero de la llave para saber si tenía tierra. Y me sacó corriendo y me ha dado una soga y me ha dicho que se va a enojar conmigo y que no me va a tener más en su casa. Pero yo después de todo, yo soy buenita y yo no espío para espiar. Yo espío porque me gusta saber nomás. Bueno, y siguiendo con su galería de personajes, otro personaje que surgió de su observación también, ella era muy amiga de la familia Mianovich, y siempre iba a la casa de una amiga, con esta gran amiga iba siempre a tomar el té, y observaba mucho a la gente de la colectividad judía que solían participar de esos tés a los que ella solía ir, y de ahí surge la concepción de otro personaje al que llamó Doña Pola Reutemann, que era vendedora, por supuesto. Y que decía, hablaba más o menos así, Doña Pola: voy a hacer una agencia de matrimonios que se llama La Flecha de Cupido. Semana pasada hice felices a 6 personas, 4 parejas. Bueno, 6 personas, 5 personas, porque la quinta fue yo que gané la comisión. Y háganme caso los señores presentes. Casados van a estar mejor. Soltero tiene que ir todos los días al restaurante a comer porquerías, llega a su casa de noche, tiene frío, está solo, quisiera hablar con alguien, no sabe con quién. No, esa es su mujer, no le gusta hablar, no sabe cocinar, habla ella cuando tiene ganas de hablar usted. Oye, pero ¿y quién le dice que tiene que estar todo el día metido en casa, no? Que el boy soltero bien se lame, sí, pero el boy con la vaca al lado está mejor. Bueno, así siguió. El último personaje, porque en el medio hubo una situación que no les he comentado, pero que ella se fue de Buenos Aires, se fue a México. Por los años 40-43 vino una campaña que había que corregir el idioma, de modo que comenzaron a reconvenirla a ella con el lenguaje de Catita. Le decían que tenía que cambiar el idioma, Catita tenía que hablar, no tenía que hablar como hablaba Catita, cosa que era imposible porque el personaje estaba concebido de esta manera. Ante todas estas imposibilidades, incluso no se le permitía filmar, tuvo una serie de restricciones, de modo que decidió irse, se fue a México, donde vivió más de 18 años, estuvo en México. Se fue primero con su marido, con Marcelo Salcedo. La hija se había quedado acá porque ya la hija estaba grande y estaba estudiando. Y en México siguió trabajando, filmó. En México tuvo mucho éxito con el personaje de Cándida. Allí había un gran actor que se llamaba Nicolás Pardavé, con el que hizo una buena relación, era la pareja de Cándida en las películas, y trabajaba mucho ella en México también, pero el marido no se quiso quedar, porque claro, no tenía posibilidades de trabajo allá, él tenía su estudio, su trabajo acá, de modo que decidió volverse, y al cabo de un tiempo acabó separándose. Vivió allá, siguió viviendo, y al cabo de un tiempo armó otra nueva pareja, porque además es algo que tenemos que decir de Nini, de persona avanzada para su época realmente, ella no se casaba por papeles de la Argentina, de modo que nunca tuvo problemas en divorciarse cuando lo quiso. Se divorció, las 2 veces que se divorció lo hizo con papeles vía México, porque acá no existía ley de divorcio. Bueno, ella se casó con un productor, con el quien tuvo muy buena relación, que también duró 18 años, hasta que se enteró que era infiel, él le era infiel. Eso sí no toleró. Una infidelidad era más de lo que ella podía tolerar, de modo que se separó, volvió a Buenos Aires, volvió a la Argentina. Acá fue muy bien recibida, por cierto. Acá la situación ya era otra, ya estaba la televisión en pleno auge. A ella no le gustaba la televisión, decía que era un medio que desgasta al artista,
que tiene demasiado vértigo, que no era para ella, porque en lo personal Mimi era absolutamente opuesta, digamos, hacia sus personajes, era una mujer muy tímida, tanto es que una vez que le dieron un premio, lo tuvo que recibir sentada porque no podía estar siquiera de pie, era de muy pocas palabras, no era muy distraída también, muy despistada, una vez se fue a una fiesta con un traje largo y en chinelas, por ejemplo. Es decir, tenía estas características que la convertían de algún modo también en un personaje muy entrañable, ¿no? Fue una persona realmente muy... Ella se definía a sí misma como una señora de su casa que quiso ser graciosa. Eso decía que era ella. Por eso es que Mimi es reconocida realmente, no dejaba nada librado al azar, nada librado a la improvisación, trabajaba muchísimo sobre los personajes, les diseñaba el vestuario, escribía los textos, filmó mucho, trabajó mucho, no en el teatro, como les digo, ella trabajó fundamentalmente en la radio y en el cine, no era mujer de teatro, no le gustaba el contacto directo con el público, ella no quería el teatro. Pero se desarrolló, por cierto, muchísimo en el cine y en el teatro, perdón, en la radio. El final de su vida fue de una gran placidez, sus últimos años pintaba muy bien, quedaron muchos óleos de ella que fueron donados al Museo del Cine, disfrutaba mucho yendo al cine, disfrutaba yendo a exposiciones de artistas plásticos, y se emocionaba muchísimo cuando iba al teatro. Lloraba hasta las lágrimas, realmente. Murió el 18 de marzo de 1996, tenía 92 años, murió cubierta de gloria, declarada ciudadana ilustre de Buenos Aires, multipremiada, rodeada por el cariño de su familia, admirada en todo el país y recordada para siempre. Mimi Marshall es reconocida tal vez como la figura paradigmática del humor femenino en nuestro país. A partir de esta semblanza de su vida y de su obra, he intentado demostrar que el humor, tal como ingenuamente suele pensarse, no es producto de la improvisación, sino del talento sumado al trabajo. El carácter del actor y de los personajes que representa son expresiones de la vida cotidiana, que pueden o no ser coincidentes con las ficciones evocadas. El humor es, por lo tanto, manifestación de la existencia de distintos y a veces opuestos universos. Muchas gracias. Excelente, Ana, excelente. Muchísimas gracias. Y gracias por el Hanle. Muchas gracias. Bueno, y para cerrar la mesa, la última intervención que vamos a tener es la de Claudio Gallardú. Ustedes creo que todos conocen a Claudio y a su trayectoria, también excelentísimo actor como Ana, también músico. Él empezó estudiando con Aleso, con Agustín Aleso, pero rápidamente empezó a trabajar también con Cristina Moreira, que es la gran maestra vinculada al clown y al payaso contemporáneo en la Argentina. Creo que todos los grandes payasos de la década del 80 pasaron por las manos de Cristina Moreira, y los del 90 también. Además de ser creador de una banda teatral extraordinaria, que es la Banda de la Risa, y otras bandas hasta del mundo contemporáneo, fue vicedirector del Teatro Sarmiento, durante un largo y complejo periodo, con la dirección de Rubens Correa. La verdad que hicieron una gestión realmente extraordinaria, y él lo que nos trajo para compartir, porque tiene cierta cuestión con el Zoom, casi diríamos de índole personal, nos trajo 2 videos que nosotros vamos a compartir ahora mismo, si la tecnología me acompaña. Yo calculo que sí, porque está siendo buena. La primera es sobre un personaje que es el Capitán Matamoros de los Cienfuegos, que está compuesto, es un personaje que está compuesto por distintos fragmentos anónimos del personaje del capitano, de la comedia del arte, y fragmentos de El soldado fanfarrón, de Plauto. Así que aguarden un segundo.
Yo, el capitán del Valle Infernal, príncipe de la Orden Trismegista, que quiere decir 3 veces heroico, rey de la invasión y de la conquista, matador de todo agresor, ágil con la espada, ¡ya! ¡sa! Certero en la estocada, hundiendo primero. Generoso protector del mundo, hijo del terremoto, hermano del relámpago y pariente de la muerte, amigo íntimo del rey de los Avernos, el de la capa roja y los cuernos. Y aquí estoy, ante este gentil, culto y respetuoso auditorio para presentarme. Para presentarme. Bien. Yo, capitán Matamoros de los Cienfuegos, para servirle. Perdón. Para que todo el mundo lo sepa. Español de pura cepa. Bien, los italianos envidiaron las hazañas de nosotros los españoles por haber descubierto América. Tal fue su envidia que inventaron este personaje, el del capitano, para ridiculizarnos en toda Europa. Pero, ¡bah! ¡Por Castilla! ¡Y por Castilla! Por Castilla y Aragón, Nuevo Mundo descubrió Colón. Porque tanto en invierno como en verano, Colón era más español que italiano. ¡De la caza! ¡De la calle! ¡Oíd, mis esclavos! Quiero, de modo impostergable, urgente e inaplazable, limpian mi escudo y mi armadura, dejándolos más relucientes que los rayos del sol en un día de cielo despejado, porque cuando llegue el momento, necesito que su brillo ciegue la vista del enemigo. Y lo demás, consolar a mi pobre espada, ¡mua! Pobre espada, ¡mua! Por llevarla tanto tiempo colgada. La pobre infeliz arde en deseos de descuartizar a cualquier enemigo que me quiera batallar. Pero, ¡Artotrogo! ¿Dónde estás, Artotrogo? Aquí, capitán. Escuchándote. Oigo, seguramente ni el dios Marte osaría compararse con tus hazañas. ¿Marte? Marte no era aquel que yo una vez salvé y lo saqué atravesando aquel endemoniado vendaval. Lo quité de los brazos del Neptuno que lo quería ahorcar y ahogar en el fondo de la mar. Sí, ese Marte. Eso no fue cosa de nada, Y el día que esparciste con un solo soplo los árboles caídos para que el ejército pudiera avanzar. Árboles caídos, ¿qué va? Eso fue cosa de nada. Sí, cosa de nada, eso cosa de nada. ¿Y el elefante de la India? ¿Cómo fue que le cortaste con tu espada la trompa y la pata? El elefante de la India. Bueno, hice así. ¡Ya está! Toma, elefante, para que no seas tan pedante. ¡Cuidado, capitán! Que si se te cuela la espada me puedes clavar. Sí, cierto. Es verdad, mejor voy a enfundar. Bien, ya está. Dejemos los recuerdos para la remembranza. ¡Remembranza! Eso me hace acordar que tengo hambre. Porque rima con panza. Veo, Artotrogo, que tienes una memoria excelente. Sí, eso me recuerda a los fideos. Sobre todo si son al dente. Bien, Artotrogo. Perfecto, ya que tanto insistes, pronto ordenaré la comida. ¡Qué espíritu solidario, Pergopolinices! Ese soy yo, Pergopolinices. Por eso las mujeres se enamoran de ti. Como aquella que me tiraban de la capa para que les arreglara una cita contigo.
te tiraban de la capa, así, ¿y qué decían? Bueno, decían, qué guapo que es y qué bien le quedan los bigotes. Ah, los bigotes. Y dije, bueno, sí, es verdad. Es una desgracia ser tan lindo y tan bonito y andar tan solito. Bueno, no importa, después veremos qué hago con tanto elogio y tanto halago. ¡Ahora! ¡Vamos a almorzar! ¡Sí! ¡Bien! Bien, así que... Esperen un poquito. Vamos a almorzar. Así que ahora era por acá. La comida debe estar humeando. Así que, Artotrogo, vamos entrando. Luego, irás al foro a darles la paga a unos mercenarios que alisté para la defensa de la muralla. El sultán Seleuco de Capadocia me ha suplicado que haga esa tarea y yo me encargaré de mucho agrado. Así que ahora, ¡vamos a comer! ¡Vosotros, los de mi guardia, que... ¡Seguidme! ¡Tabernero! ¡Marche una fuente de aceitunas para Artotrogo! ¡Sí! ¡Vamos, mis soldados! ¡Capitán! ¡Es para el otro lado! Ah, cierto, sí, es para el otro lado. Gracias, Artotrogo. ¡Vamos, vamos! ¡Tabernero! ¡Ya se huele! Un suculento guisado y un rico pavo hervido. ¡Vamos! ¡Que el almuerzo está servido! ¡Para el otro lado! Esta fue una. Y el otro video increíble es El señor Carcamán, que es una versión libre basada en una poesía del siglo de oro español del actor y poeta Agustín de Rojas Villandrado. Así que, si me aguardan un segundito. Los trovadores y los juglares del Renacimiento eran poetas, músicos, bailarines, malabaristas, saltimbanquis, en fin, eran artistas callejeros de múltiples cualidades. También fueron llamados farsantes, representantes, comediantes y con la evolución del teatro terminaron en convertirse en actores. Estos hacedores de la escena viajaban de una aldea a la otra, de un pueblo al otro, interpretando hechos de la vida misma, hasta que empezaron a escribir su propia ficción, muchas veces basada en hechos épicos, otras veces religiosos, y en general eran hechos divertidos y hasta a veces procaces. Ahí fue cuando apareció la dramaturgia teatral. Con este paso de comedia que voy a interpretar, quiero simplemente homenajear a esos hacedores de la trova y la juglaría, a esos constructores de la escena, héroes faranduleros que dedicaron su vida a la creación de este bellísimo oficio del teatro, bellísimo oficio del actor. Así que muchas gracias. ¿Y que comienza la comedia? ¿Que de qué me espanto? Sí, ¿de qué se espanta? ¡Cállese la boca! Encima me lo pregunta, desfachatado, ¿que de qué me espanto? Sí, por eso le pregunto. Bueno, yo le voy a aclarar el asunto. ¿Que de qué me espanto? Me molesta tanta encuesta, porque por más que me lo pregunte, me pregunto tanto, no le encuentro la respuesta. Así que le voy a aclarar el asunto. ¿Cómo es que estos farsantes pueden ensayar, viajar, armar escenarios, actuar y regresar? Y todo por unos pocos pesos y nunca paran para descansar. Porque no hay negro en España ni esclavo en Argel se oferte que no tenga mejor suerte que estos comediantes. Y encima se divierten. Al esclavo, porque es esclavo, le ordeno que trabaje siempre, por la mañana y por la tarde. Claro, a la noche, duerme. No tiene a quien contentar más que a un amo o dos que tiene. Y haciendo lo que le mando, listo, basta, ya cumple con lo que debe. Pero estos comediantes, antes que Dios amanecen, escribiendo, estudiando, desde las 5 a las 9 y desde las 9 a las 12 se la pasan ensayando siempre. Comen, tragan, beben y al patio de comedia se van, despacito y gentilmente. Y luego salen de allí a las 7. ¿Para qué? Para ir a descansar. ¿Pero qué? Justo. Lo llaman. ¿Quién? El presidente, los alcaldes, los regentes y estos desfachatados. Van. Van. Y a todos estos se entretienen. A cualquier hora allá van. Y a cualquier hora de allá vienen. ¿Cómo es que hacen? ¿Cómo es que pueden? Durante toda la vida andan marchando siempre. Y encima me lo pregunta. Sí, yo se lo pregunto. ¡Cállese la boca! Chito, ¿cómo es
que estos bárbaros hacen tanto. Yo con mucho menos, bueno, me atraganto. No hay trabajo en el mundo que pueda igualarse a ese. Con la lluvia, con el sol, con el viento, con la nieve. Viajar y pagar tantos fletes, sufrir tantas necesidades, oír tantos pareceres, contentar a tantos gustos y dar gustos a tanta gente. ¡Ah! Y encima me lo pregunta. ¿Qué? Es que me maravillan esta raza de bufones, malabaristas, de saltimbanquis de plaza y de trovadores altruistas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bárbaros son! Y encima este imbécil me lo pregunta. ¿Que de qué me espanto? Bah, pobres, apenas son unos artistas. Bueno, estos fueron los dos increíbles videos que nos dejó Gallardú, justamente para trabajar comedia del arte, que es uno de los grandes campos de especialización que nosotros le hemos visto en todas sus obras, ¿no? Incluso hasta la última agrupación, Las Barbas de Mandinga, con las obras que tuvo en cartel en los últimos 3-4 años. Así que bueno, tenemos ahora un espacio, por suerte, nos alcanzó el tiempo para intercambios y para preguntas. No sé si alguien quiere hacer algún aporte, alguna mirada. Yo mientras tanto chusmeo el chat para ver si dejaron algo por ahí. Hola, buenas tardes. Tato desde Mendoza. Me interesaría mucho si pudieras repetir el nombre de este texto que fue el señor Garcamán, a ver si uno lo puede encontrar en internet. Y voy a dejar un comentario. Soy de la provincia de Mendoza, soy un autodidacta, como que cursé la licenciatura de Arte Dramático en la Universidad Nacional de Cuyo, pero soy un clown de los 80, de los 90 en realidad, y no conozco a algunos formadores de Buenos Aires. En algunos casos estaría bueno que se dé un federalismo más grande, tanto en la observancia como en la capacitación, porque hay muchos lugares donde hay cosas que no nos han llegado y nos hemos formado de otros lugares y creemos que también tenemos cosas para compartir. Bueno, muchísimas gracias, Tato. Te cuento que esto que nosotros acabamos de ver de Claudio es texto de Claudio. Así que me parece que no está circulando en internet en este momento. Perdón, el de Agustín de Rojas y Villandrade, te decía, ese es el último. El del poeta que comentaste. Sí, pero no es, digo, de nuevo, es reescritura de Claudio. Ah, bien, perdón, pensé que era un texto de esta persona que mencionó. Claro, no, es reescritura de Claudio Gallardú. Y después, sí, por supuesto, tenés toda la razón, nosotros siempre comentamos, digo, las grandes referencias que nosotros tenemos del trabajo del clown y de la comedia del arte y que introducen las técnicas del Lecoq en la Argentina son Cristina Moreira y Raquel Sokolovich. Ellas han sido grandes formadoras, no solo para Buenos Aires, todos sus discípulos también han recorrido toda la Argentina, y bueno, es la bibliografía que por lo menos de un tiempo esta parte en Capital Federal, sobre todo bibliografía de la década del 80, era la que circulaba, ¿no? La de Moreira y la de Sokolovich, por supuesto siempre por fuera de las instituciones, por fuera de los conservatorios, eran cursos que se hacían aparte. Después, creo que acá Laura ¿vos querías decir algo, Laura? Sí. Yo quería felicitar a Ana Padovani, que me encantó muchísimo su presentación. Qué lindo. Y además, en 2012, una profesora de aquí, de la UBA, en ese momento, ahora ya vive en Neuquén y ya no es profesora de comunicación, llevó a mi conferencia de humor una ponencia sobre Mini Marshall. Y me gustó tanto que nos quedamos amigas desde entonces. E hizo mucha atención a esa figura. Bien, yo vengo a Buenos Aires
Argentina todos los años. Estoy a dedicarme más al teatro y este color me hizo tener mucha cultura argentina. Muchas gracias. Ya está. Bueno. ¿Alguien más que quiera hacer una? ¿Susana? No tenés audio, Date micrófono. No, vi a Ana haciendo una seña como para hablar, a Ana Padovani. No. Sí, está en uno de los cuadritos. Sí, pero no hizo señas para hablar. Ah. Como estar, está. Pero mueve la boca. No tenés audio, Ana, Si querés hablar, tenés que darte micrófono. Es una intervención clownesca en vivo. Sí. Le doy... Ahora sí, perfecto. Bueno, simple comentario, yo comentaba que le agradecía mucho el recuerdo de Nini, porque bueno, además yo tuve una relación muy personal, muy particular con Nini, porque ella fue a verme el primer día, cuando yo empecé con esto de los cuentos, porque yo había pedido una autorización a Argentores para hacer un texto de ella, y después le mandé una invitación por formalidad, porque nunca pensé que iba a ir a verme. Pero fue, yo no lo podía creer, porque a mí no me conocía nadie, fue Nini a verme, que ya era muy mayor. Y la verdad es que es un recuerdo entrañable, además, porque voy a contar una pequeña anécdota familiar, pero unos días después, estando en la mesa familiar, mi hija, que por entonces era chiquita, tenía 8 años, más o menos, preguntó, mamá, ¿qué es tener el ángel? Y yo le dije, ¿por qué preguntas eso? Dice, porque la señora viejita esa que fue a verte, cuando se iba me saludó, me dio un beso y me dijo, ¿estás contenta porque tu mamá tiene el ángel? ¿Qué es tener el ángel? Bueno, a mí me ha quedado un recuerdo imborrable de Nini realmente, ¿no? De su persona, además del talentazo enorme que tenía de lo que era ella como persona. Era una persona realmente de una increíble. Yo la he querido mucho. Me mandó incluso una tarjeta que la tengo acá colgada, que escribió, se ve que se la escribió otro porque ella ya no podía escribir, y de felicitaciones para el fin de año, y le puso sus labios. Y la firmó Nini. O sea, yo tengo la firma de Nini y los labios estampados de Nini. Por eso para mí es una alegría enorme. Y es hermoso compartirlo, poder decirlo esto, ¿no? Porque, hermoso. Gracias. Agradecida, muy agradecida. Gracias. Natacha, Sí. Bueno, primero agradecer, Dale, Jorge. Quiero agradecer muchísimo a Ana, por supuesto. Muchas gracias, Ana. Una maravilla realmente. Agradecerle a Claudio también estas dos grabaciones impresionantes, ¿no? Y bueno, a Silvia, a Laura, y quería preguntarle a Silvia, porque yo recuerdo haber leído estudiando las formas breves que se hacían en el siglo de oro, en los corrales, a manera de entremés, digamos, a manera de, digamos, entre actos, ¿no? Yo recuerdo haber leído un romance donde se representaba justamente la historia de una mujer barbuda, ¿no? Y la mujer barbuda era un milagro. O sea, se presentaba como si fuera un freak a esta mujer barbuda en el entreacto, sentada en su silla, y se recitaba un romance donde se contaba que era barbuda. Yo recuerdo esto, yo no sé si vos conocés ese texto, porque había sufrido esta mujer un intento de violación, digamos, y para defenderla Dios la hizo
la hizo barbuda de golpe, no sé si me explico. Era como un texto muy extraño, pero identificaba a la mujer barbuda con un milagro, ¿no? ¿Vos conocés ese texto? Ese texto no lo conozco. Las versiones de la mujer barbuda en el Siglo de Oro fueron de lo más variados. Por eso nombré a Covarrubias, que era un estudioso de la época, y hace toda una recopilación de las causas, porque justamente en el Siglo de Oro, especialmente, bueno, aparecía siempre, digamos, en los entremeses, digamos, era un personaje circense, como después efectivamente en el circo actual siguió apareciendo junto con los enanos y los bufones. Pero había muchas teorías de por qué tenía estas características. En el Siglo de Oro especialmente comienzan a desarrollar toda una teoría sobre las hormonas, digamos, porque también estaba su vínculo con el demonio, y se suponía que las mujeres barbudas eran también prostitutas porque tenían gran cantidad de hormonas masculinas que hacían que tuviera esas características en su rostro, y por lo tanto vinculadas al demonio. Así que esta de milagro, digamos, para protegerla, esa versión no la conocía. Pero digamos, hay un desarrollo grande digamos, esta tipología que hoy, digamos, hoy se nos pierde, pero en ese momento eran como personajes muy populares. Yo me acuerdo que yo lo leí esto en un estudio de Eduardo Pérez Racilla. Si te interesa, lo rastreo, pero era un estudio sobre formas breves. Viste que hubo, sobre todo a partir de los 80, mucho interés por el teatro breve del Siglo de Oro, digamos, las piezas menos convencionalizadas, digamos, en términos de estudio. Y bueno, y él rescata este ejemplo que creo, si no recuerdo mal, se había representado en un corral, mirá, no estoy seguro de lo que te digo, pero creo que era un corral en Bilbao, me parece, en un corral de Bilbao, pero bueno, lo puedo rastrear. No, eso me encantaría porque, digamos, amplía, estoy trabajando en ese tema ahora especialmente, y esta versión sería fantástica porque sería como una versión opuesta a la de Covarrubias, que era, digamos, que aparte era, digamos, era el erudito. Esta sería una versión popular que sería fantástico entonces tenerla también. Buenísimo. Así que eso te lo agradecería mucho. Buenísimo, buenísimo. No, y una cosita más quería decirle a Laura que no sé si Laura lo conoce a Jacobo Kaufmann. ¿Lo conoces a Jacobo? ¿No? Porque Jacobo es un director argentino que le ha dedicado mucha parte de su vida y de su esfuerzo al estudio de este gran escritor que vos nombrabas, el de, ¿cómo se llaman? Las variaciones de Proteo. De Proteo, Antonio José da Silva. Exacto. ¿Cómo se llama ese escritor? Déjame escribir el nombre de ese. Si querés, yo te pongo en contacto con él, porque él publicó una edición de las obras de da Silva y un estudio, y hasta escribió una obra de teatro sobre la vida de da Silva, que fue un poquito, hombre fue... Sí. Jacobo Kaufmann se llama, es un director de teatro argentino, pero que... Jacobo Kaufmann. Cualquier cosa te puedo mandar el mail después. Sí. Mándame el mail, sí, por favor. ¿Cómo no? ¿Tienes mi mail? Sí, lo tenemos. Él estudia
creo que él incluso asesoró a Tito Loréfice, y ¿cómo se llama?, en la puesta de las variaciones de Proteo, y después en la versión más reducida Sí. que hicieron de Proteo y Cangrejo, porque Sí. la primera, cuando la hicieron completa, la ópera con títeres, fue larguísima, creo que era como 4 horas y media, Sí. una cosa así, y Sí, era 4 horas. Eso. Sí, pero así era, mira, Jorge, así era. Salió un artículo en el periódico La Nación criticando, pero nadie piensa vas a cortar una ópera de Wagner, y las obras de Wagner tienen 6 horas. Sí, tal cual. Hay que pensar las cosas en su época. Las óperas de Antonio José da Silva eran enormes. Un libreto tenía 200 páginas, 250 páginas. Era así, porque yo también fui a la ópera en China y también llevan el día todo y la gente come, canta con los cantores. Es otra realidad, es otra realidad. Gracias. Entonces, mándame el contacto, por favor. Dale. Me gustaría Sin muchísimo. Falta. Sin falta. Sí, gracias. Sí, João. Date micrófono. Creio que sim. Estão a ouvir-me bem? Me entendem bem? Sí, perfecto, perfecto. Sí. Hola. Quería agradecer y parabenizar a todos los participantes en esta mesa. Quería hacer un comentario a la ponencia de Laura, porque em relação ao António José da Silva, o judeu, o grande problema dele não foi tanto aquilo porque ele foi processado e condenado. Esse foi o crime que estava tipificado e que poderia levá-lo à fogueira, que era o de ser judaizante. Portanto, ele era cristão novo e foi acusado de clandestinamente ter práticas judaicas e foi por isso que ele foi para a fogueira. Numa altura em que a Inquisição já estava bastante domesticada. Vamos lá ver, estamos a falar no tempo do Dom João V, aquilo que perdeu, de facto, o António José da Silva foi ele ter caído em desgraça junto do Conde da Ericeira. O Conde da Ericeira era o principal protetor do António José da Silva, ele era uma figura importantíssima na corte do Dom João V, e a partir do momento em que se zangou e que deixou de proteger o António José da Silva, ele ficou com o destino marcado. Foi ali uma questão política e terá a ver, entre outras coisas, com, por exemplo, as guerras do Alecrim e da Manjerona. As guerras do Alecrim e da Manjerona são uma peça que dão para tanta coisa que ainda hoje são das mais representadas em Portugal, como tu sabes. E ainda em relação à Inquisição, era só para lembrar uma coisa, é que na parte final, sobretudo a partir do Marquês de Pombal, mas já um pouco antes, a Inquisição estava de tal maneira controlada politicamente que, por exemplo, todas aquelas coisas que a Inquisição foi feito ao longo dos séculos, as torturas, os maus tratos, para o fim já era ao contrário. Por exemplo, o Bocage, quando foi preso, o Bocage esteve preso no Limoeiro e as condições da prisão eram tais que ele fez um requerimento pedindo para ser transferido para os cárceres da Inquisição, onde era mais bem tratado. Era só isso, mas olha, Inquisição nunca, e contas-me como subscritor do teu manifesto. Censura nunca mais. Nunca mais. Obrigado a todos. Inquisição nunca mais, nunca mais. Olha, João, obrigada, mas eu quis, sobretudo, relevar os aspectos de grande inovação dentro do teatro português do António José da Silva. Nem aquilo lhe valeu. Eu não entrei pelos aspectos políticos, obviamente, porque senão nunca mais saía daqui. Mas é verdade, eu conheci essa parte que, como ele perdeu o apoio do Conde da Ericeira, claro. Sem dúvida. Inquisição nunca mais, ditadura nunca mais. Vou aproveitar obrigada, só uma João, coisa. Obrigada. Vou aproveitar só uns segundos seguintes para te dar um recado em particular a ti, Laura. É que hoje, à hora do almoço, passei pelo Rodas e adivinha qual era o prato do dia? Arroz de marisco. Traz tuas saudades Sardinhas. aí.
Obrigada, João, obrigada. Pero ya me voy. Ya me voy en un vuelo de repatriamiento en 10 días más o menos. Ya voy. Ah, te agarramos justo entonces. Boa viagem. Sí, claro, eso era muy importante estar aquí. Por eso yo pedí, nunca quise ser repatriada por razones personales, también por esta jornada, pero ahora ya es tiempo de ir. De pronto regreso, tan pronto haya vacuna, ya regreso. Hay tantas cosas. Yo también soy música, hay tanto que hacer acá. Gracias. ¿Alguien más que quiere hacer una consulta, una observación, un aporte? No. Bueno, les agradecemos entonces enormemente a todos por la participación, a Silvia, a Laura, a Ana y a Claudio, que les llegará vía internet el agradecimiento. Muchísimas gracias a todos, excelente mesa, un honor participar de esta mesa. Y les quiero comentar simplemente que la mesa que sigue, que era la de Gabriela Cabezón Cámara, lamentablemente por un problema de agendas no se va a poder llevar a cabo, así que nos encontramos directamente a las 8 con la clase maestra, no magistral, no es un error, es adrede, es la clase maestra de Jacobacci, que va a ser nuestro gran cierre de honor de las jornadas. Así que muchísimas gracias a todos, nos vemos de nuevo a las 8. Gracias a todos. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias.